Bueno, buen día, ¿cómo les va a todos y a todas? Buenos días, profe. Buen día. Buen día. Bueno, mientras se van desperezando y se van incorporando más compañeros y compañeras, buen día, Saya. Le voy a pasar un pequeño noticiero de cuál es en realidad el calendario, digamos, ¿no? El calendario que se viene. Bueno, lo más importante es, para los que se presenten el 30, el examen parcial, ¿sí? Ya está confirmado en la Facultad de Derecho, quizás para algunos sea su primera visita a la facultad, o su primera actividad presencial, es el día 30, a las 8 de la mañana, el 30 es el jueves, no se confundan, porque conmigo siempre se encuentran los viernes, no, esto es el jueves 30, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana, y tenemos aula asignada, que es el aula magna. El doctor Jiménez me hizo saber que para aquellos que tengan problemas de salud o preexistencias y prefieran rendirlo oral, lo van a rendir con él, y eso va a ser a partir de las 20:15 horas ese mismo día, ¿sí? Bajo la modalidad oral y naturalmente por el Zoom que se informará oportunamente. O sea que la excepción es únicamente para los que tienen problemas de salud o preexistencias, ¿sí? Todo lo demás tienen que concurrir el día 30 al aula magna de la Facultad de Derecho, y ahí voy a estar yo presente para tomarles el examen, que va a ser bajo la modalidad escrita, ¿sí? Escrito, es un examen que yo confecciono sobre la base de 4 preguntas, 4 preguntas, no hay múltiple choice acá, son 4 preguntas para que ustedes desarrollen las ideas, ¿está? O sea que normalmente lo que sucede con mis exámenes es que se lucen o pasan vergüenza, no hay término medio, ¿está? Porque no ameritan respuestas con monosílabos, es decir, no son sí, no, blanco, negro, sino que exigen, requieren una respuesta, digamos, importante, porque la pregunta es ambiciosa, es una pregunta que no es puntual, sino que tiene que ver normalmente con un tema en particular y su desarrollo consecuente. Así que bueno, eso es lo que tengo que informarles respecto de la fecha del parcial. Reitero, las 2 posibilidades, a la mañana a las 8 conmigo, 4 preguntas para escribir, de desarrollo, y para los que tengan algún problemita de salud, la posibilidad de hacerlo vía Zoom con el doctor Jiménez a partir de las 20:15 ese mismo día. Ese día les voy a informar cuándo va a ser la entrega de notas y revisión, porque yo la semana siguiente estoy ausente de la ciudad, así que la idea, si consigo aula, es corregirlos rápido y eventualmente o el sábado 2 o el lunes 4 a primera hora, darles las notas y hacer la revisión respectiva de los exámenes. Lo que sí sabemos es que el recuperatorio, o sea, para aquellos que prefieran ir directamente al recuperatorio, va a ser o el 14 o el 15 de octubre. El 14 jueves o el 15 viernes. Eso también se lo voy a precisar el día del examen, ¿sí? Cuándo va a ser el recuperatorio. Y lo otro que tengo que comunicarles, que me lo encargó el doctor Blasic, el doctor Blasic no va a dar clases la semana que viene. Así que con él se van a encontrar recién el día lunes 4 de octubre a partir de las 11:15 horas, ¿sí? O sea que en definitiva, la semana que viene es para que estudien y solamente los que así lo deseen y puedan hacerlo, se presenten a rendir el examen parcial, ¿sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer sobre lo que acabo de decir? Perdón, 8 de la mañana entonces. 8 de la mañana, el día jueves 30 de septiembre. Perfecto, gracias. El aula magna, ¿sí?
Yo tengo una duda. Si nos quedó alguna duda o pregunta sobre los temas que explicó el doctor Gasic, ¿a quién se la podemos preguntar? ¿O por qué vía le podemos preguntar a él? ¿Por el Por la campus? vía del foro, por la vía del aula, seguramente. Le puedes mandar un mail, ahí está como participante, le mandás un correo y él seguramente te va a contestar. ¿Sí? Genial, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a aprovechar este último encuentro antes del examen para precisar algunos otros temas vinculados siempre a lo que venía analizando la semana pasada, en la última parte del encuentro, que tenía que ver con la cuestión del federalismo, ¿sí? Con la cuestión del Estado federal. Dijimos, entre otras cosas, que la Argentina adopta, ¿no es cierto?, la forma de Estado federal, y también expliqué cuáles habían sido las causas que habían motivado que finalmente nuestro Estado Nacional argentino se estructurara sobre la base de esa forma de Estado. Vamos a ver ahora, ¿sí?, quiénes son los protagonistas de nuestro Estado federal. Y en ese sentido, yo siempre les cuento que los protagonistas del Estado Federal Argentino son 24 entidades autonómicas, que son las 23 provincias y, a partir de la reforma constitucional de 1994 también, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que son 24 los protagonistas del Estado Federal Argentino. Ahora bien, esos protagonistas son muy dispares. O sea, lo que estoy diciendo es que no son similares, no hay una conformación homogénea en cada uno de esos 24 protagonistas. Muy por el contrario, hay diferencias, distancias, en algunos casos muy pronunciadas. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que saber es que en nuestro país existen 4 grupos de provincias. 4 grupos de provincias. Al primer grupo de provincias lo vamos a denominar de alto desarrollo económico. Al segundo grupo, de desarrollo económico intermedio. Al tercer grupo de provincias lo vamos a llamar de bajo desarrollo económico. Y finalmente el cuarto grupo de provincias, donde la nota distintiva no es el desarrollo económico, mayor o menor, sino que lo que caracteriza a este cuarto grupo de provincias, es su baja densidad demográfica. O sea, provincias con baja densidad demográfica. Es el cuarto grupo de provincias. Repito entonces, 4 grupos de provincias en la Argentina. Un primer grupo con un alto desarrollo económico, segundo grupo con un desarrollo económico intermedio, un tercer grupo con un bajo desarrollo económico, y finalmente el cuarto grupo, donde la nota distintiva es su baja densidad demográfica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora cuántos argentinos habitan cada uno de estos grupos de provincias. Para el primer grupo de provincias con un alto desarrollo económico, allí viven el 68,4% de la población total del país. Profesor, disculpe, ¿puede repetir? Sí, en el primer grupo de provincias que tienen un alto desarrollo económico, viven el 68,4% de la población total del país. Y esas provincias con un alto desarrollo económico son 4. Son 4. Que yo, si les preguntara cuáles son,
seguramente acertarían en el 90% de los casos. ¿Sí? No habría nadie que no dijera Buenos Aires, seguramente. ¿Sí? Claro. No habría nadie que no dijera Buenos Aires. Tampoco nadie dejaría de nombrar a Córdoba. ¿Sí? O a Santa Fe. Bueno, son esas tres, más Mendoza. Alto desarrollo económico. Cuando yo digo alto desarrollo económico, o bajo, o intermedio, que quede claro, desarrollo relativo, entiendan, ¿no? Es decir, en la intercomparación, en la intercomparación, o sea, en la comparación de las propias provincias. No estamos comparando a las provincias argentinas con alguna región de Alemania, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, es en términos relativos, naturalmente. Segundo grupo de provincias. Desarrollo económico intermedio. Allí vive el 13% de la población total del país. Y esas provincias son 5 las que tienen un desarrollo económico intermedio. Son las provincias de San Juan, San Luis, Entre Ríos, Tucumán y Salta. Desarrollo económico intermedio. Luego tenemos un tercer grupo de provincias que tienen un bajo desarrollo económico y que son las más, adelanto. Aquí vive el 14,3% de la población total del país. Y son en general las provincias del denominado NOA, ¿sí? Que es el noroeste argentino, y NOE, que es el noreste argentino. O sea, las provincias del norte, ¿sí? A excepción de 2 que nombré en el grupo anterior, que eran las de Tucumán y Salta. O sea que son las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Es decir, que son 8 provincias, las provincias más pobres, ¿sí? Las que tienen un bajo desarrollo económico, y allí vive, reitero, el 14,3% de la población total del país. Nos resta entonces por identificar al cuarto grupo de provincias, que es el grupo de provincias al que denominé de baja densidad demográfica. Allí vive solamente el 4,3% de la población total del país. Es decir, que menos de medio argentino cada 10 vive en alguna de esas provincias que voy a nombrar ahora. Y que son varias, las provincias. Son las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. A propósito, ustedes seguramente ayer vieron, si prendieron la tele, que decían que en Tierra del Fuego habían alcanzado la inmunidad de rebaño. ¿Alguno escuchó eso? ¿Sí? O sea que en Tierra del Fuego había inmunidad de rebaño. Frente a la pandemia de COVID.
Claro, pero es muy fácil alcanzar la inmunidad de rebaño en una provincia que tiene 177.000 habitantes. Para que ustedes se den una idea, eso representa 3 o 4 barrios de la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? O sea, la población de 3 o 4 barrios de la población de Mar del Plata equivale a la población de toda la provincia de Tierra del Fuego. Por eso fue más fácil alcanzar esa inmunidad de rebaño. ¿Sí? Allí. ¿Está claro? Y un dato más que ustedes tienen que saber. Bueno, con este solo dato que les acabo de dar, con estos 4 grupos de provincias, a ustedes tienen que sacar una conclusión solos y solas. La conclusión debería ser, bueno, vivo en un país que desde el punto de vista de su distribución demográfica está desequilibrado. Eso quedó claro, ¿no? Absolutamente desequilibrado. Fíjense que concentra prácticamente el 70% de la población en solo 4 provincias. Y son 23 provincias las que conforman el Estado Nacional Argentino, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Sin embargo, en 4 provincias vive el 70% de la población. Evidentemente, desequilibrio demográfico. ¿Sí? Pero esto obedece a una causa. Hay una causa que es clave, decisiva. Y esa causa tiene que ver con que esas 4 provincias, que solo representan el 20% del territorio argentino, ¿sí? En ese territorio está concentrado, mejor dicho, el 80% de la riqueza nacional. Reitero, en el 20% del territorio argentino, que es el que representan Buenos Aires, más Santa Fe, más Córdoba, más Mendoza, ¿sí? Está concentrada el 80% de la riqueza nacional. Y cuando yo digo el 80% de la riqueza nacional, que quede claro algo, de la riqueza efectivamente, ¿sí? Desarrollada, efectivamente explotada. Eso no significa que en las restantes provincias no hayan recursos naturales o riqueza, ¿sí? Por explotar. ¿Está claro el punto? ¿Sí? Me refiero a la efectivamente explotada. De la que se explota, digamos, ¿sí? De la que se succiona, de la que se produce. Bueno, el 80% está concentrado en este primer grupo de provincias. Y eso empieza a explicar, entonces, ahora, por qué semejante desequilibrio demográfico. ¿Sí? ¿Por qué semejante desequilibrio demográfico? Indudablemente, el federalismo político, la autonomía, ¿no? Digamos, que implica cualquier Estado federal, solo es posible si está sustentado, si está apoyado, si está sostenido por el correspondiente federalismo económico, ¿sí? Y financiero. Y esto, como acabo de decirles, para muchas provincias no sucede. Por lo tanto, yo dije algo la semana pasada, al pasar, y ahora lo digo con más énfasis, porque lo estoy justificando. Cuando yo les dije que, a mi juicio, la Argentina era un país federal de palabra y unitario de hecho, ¿sí? O sea, en los papeles es federal, porque así lo manda la Constitución Nacional, en el artículo 1, entre otros, ¿no? Pero el primero es fundamental. Pero cuando uno analiza, ¿sí? desde el punto de vista sociológico, ¿sí? a las provincias que integran nuestro Estado federal, cae en la cuenta que lo que prevalece para muchas de esas provincias no es la autonomía, sino todo lo contrario, la dependencia, sobre todo económica y financiera, del gobierno central.
del gobierno nacional. Y entonces, como mínimo, debemos concluir que el federalismo en la Argentina se encuentra en crisis. ¿Sí? Se encuentra en crisis. Es una de las tantas crisis que tiene nuestro país, la del federalismo. Y les adelanto, es una crisis estructural. ¿Qué significa que es estructural? Es algo que nos viene acompañando, ¿sí?, desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. No es algo novedoso, digamos. No es algo que sucedió ayer o antes de ayer. No, no. Viene desde hace mucho tiempo. Y hay una causa que es fundamental, ¿sí? Y esto explica también qué tipo de país somos, por qué somos un país periférico en el Concierto Internacional de Naciones, por qué somos un país dependiente, ¿sí? Tiene que ver con que Argentina, ¿sí?, Argentina ha privilegiado desde la propia formación del Estado Nacional, de su Estado Nacional, desde la propia organización nacional. Ustedes lo estudiaron esto, cuando estudiaron la generación del 80. ¿Se acuerdan cuando estudiaron, ¿sí?, el modelo agroexportador que se inauguró en 1880? ¿Sí? Bueno, precisamente es ese el punto. La Argentina produce, como en el año 1880 hoy, básicamente, productos agropecuarios. Básicamente esa es su producción. ¿Sí? Que es una producción primaria. Es decir, la Argentina es débil, ¿sí?, es débil industrialmente hablando, y es débil también desde el punto de vista de los servicios, que es el sector terciario de la economía. Para que ustedes sepan, el sector primario son las actividades extractivas, por ejemplo el agro, por ejemplo la minería. El sector secundario es el industrial. Y el sector terciario, que es el que más hoy, digamos, ha proliferado en el mundo, ¿no?, y el que hace que una nación sea potencia, tiene que ver con los servicios, ¿sí? Los servicios. Para que se entienda, hoy ustedes lo entienden, lo saben mejor que yo. Google, ¿sí?, Google o Facebook valen más que la Ford, que es una empresa industrial. ¿Entienden la idea? ¿Sí? O sea, una empresa del conocimiento, una empresa de servicios, hoy, un unicornio de esas características, tiene mayor valor de mercado que una empresa, un coloso industrial, como ha sido históricamente la Ford, o la Ford o cualquier otro, o cualquier otra empresa industrial. ¿Está claro? Bueno, la Argentina ha, digamos, desarrollado mucho el sector primario de su economía, pero no lo ha hecho de la misma manera con los dos sectores restantes, ¿sí? Ni con el sector industrial, ni con el sector vinculado a los servicios, fundamentalmente en esta última etapa de la historia de la humanidad, vinculados a las tecnologías, ¿sí?, del conocimiento, las tecnologías de la información, las tecnologías de las comunicaciones. ¿Sí? Por ahí va el mundo, por ahí va el mundo actualmente. Así que esa es una causa fundamental. Pero hay otras causas que explican por qué nuestro federalismo está en crisis. ¿Sí? Por ejemplo, porque las provincias fueron desapoderadas de recursos estratégicos, de recursos naturales estratégicos por parte del gobierno nacional. Han sido en distintas épocas, ¿sí?, de nuestra vida institucional, las provincias despojadas de sus recursos naturales. Por ejemplo, han sido despojadas aquellas provincias que cuentan con litoral marítimo de los recursos del mar territorial. ¿Sí? Esto porque durante la década del 60 del siglo pasado se dictaron una serie de normas que, digamos, federalizaron o nacionalizaron, lo que es lo mismo, el mar territorial argentino y los recursos que se encuentran en el mar territorial argentino. Reitero, esto, digamos, que quede claro, por medio de normas abiertamente inconstitucionales, porque si hubiera sido de otra manera, bueno,
no estamos quejándonos acá amargamente, no. Inconstitucionales, porque el gobierno nacional solamente, recuerden, esta es la regla general, y surge del artículo 121 de nuestra Constitución, solamente cuenta con aquellas facultades, con aquellas atribuciones, con aquellos recursos que las provincias expresamente le hayan delegado. ¿Está? O sea que todo lo no delegado, ¿sí?, es de competencia, de atribución, de propiedad de las provincias. Y las provincias jamás, ¿sí?, concedieron al Estado Nacional Argentino la propiedad, ¿sí?, de los recursos existentes en el mar territorial argentino. Profe, Lo que ¿podría estoy diciendo repetir es el que a través de artículo? mecanismos constitucionales, el Estado Nacional se agenció, se apropió de los recursos del mar territorial. Que no sé si ustedes saben, pero el mar territorial argentino llega hasta las 200 millas marinas, ¿sí? Ese es el límite. O sea que hasta las 200 millas marinas tenemos el mar territorial. Sí, el 121, Lara, es el que, para todos también, artículo 121, es el que deslinda cuáles son las atribuciones de las provincias y cuáles son las atribuciones del gobierno federal. Y dice, todo lo que no fue delegada, ¿sí?, todo lo que no fue delegado, ¿sí?, por la Constitución al gobierno federal es de atribución de las provincias. Aclara Lara, aclaro yo. Cuanto más aclaramos, mejor. ¿Sí? Somos un verdadero equipo. Y también el gobierno federal se apropió de los recursos hidrocarburíferos, ¿sí?, de los yacimientos de hidrocarburos. Usted sabe, hidrocarburos, el petróleo, por ejemplo, el gas. También leyes, normas, sancionadas antes, en este caso de la década del 50 del siglo pasado, para que vean que en este sentido no importa cuál es el gobierno de turno, pero, digamos, la política ha sido una sola, la de, digamos, privarle, restarle recursos a las naturales, a las provincias. Y esto resiente, sin duda, la autonomía de esas provincias, ¿sí? Porque ¿de qué sirve declararlas autónomas si no se las dota, si no se las prevé de los recursos económicos suficientes? Esto es algo lógico, algo absolutamente lógico. Bueno. Hay otros factores. Por ejemplo, ¿alguien quería preguntar algo? Quería decir que con Menem éramos un país industrial y parte de las empresas él las vendió a Estados Unidos y esas cosas, por lo que sé. No, mira, yo tengo muchas críticas que hacerle a el- Menem, pero Menem no privatizó empresas industriales. Lo que hizo Menem fue privatizar empresas de servicios públicos esenciales, ¿sí? Todas las empresas de servicios públicos. Pero Argentina ya era un país desindustrializado para ese momento. No es que era un país industrial para la década del 90, ¿sí? Ya era un país muy poco industrializado. Las empresas que privatiza Menem son las de servicios públicos esenciales. Por ejemplo, la empresa telefónica, que era de propiedad del Estado, se privatiza. La aerolínea argentina, ¿sí?, se privatiza. La empresa de gas, la empresa de agua, se privatizan los peajes, se privatizan las rutas, ¿está? Se privatiza prácticamente todas las empresas que eran de servicios públicos esenciales, ¿sí? Pero no tiene que ver con un proceso de desindustrialización, porque eso ya había sucedido antes. Sí es cierto que durante la década del 90, por la política económica que aplicó Menem en sus dos presidencias, que era una política de apertura indiscriminada de la economía, ¿sí?, lo que pasó fue que muchas empresas industriales que existían en la Argentina no pudieron competir con los productos que venían de afuera, los productos importados, ¿sí? Y eso sí, digamos, en todo caso, lo que provocó fue una mayor destrucción del sector industrial, ¿sí?
¿Está claro? Pero lo que se privatizó no fueron empresas industriales. No sé si te respondí, si te quedó claro la respuesta. Claro, sí, eso en realidad era, que las empresas industriales que habían, que tenían mucho progreso, se tuvieron que ir por la competencia. Sí, no, cerraron o quebraron porque no pudieron competir, ¿sí? Con empresas, con productos que venían importados, ¿no es cierto? Reitero, y que venían, digamos, con una apertura indiscriminada, sin ningún tipo, digamos, de derecho. No se pagaban derechos de importación, ¿está? No pagaban impuestos, digamos, para ingresar al país, para que se entienda, ¿no? Y eso, naturalmente, hizo que, bueno, productos más competitivos, que venían de afuera, terminaron desplazando los productos que se producían aquí, ¿no? Y eso hizo que, bueno, que muchas empresas industriales desaparecieran, es cierto. Bueno, otra cuestión que es importante y que ha aportado a la crisis de nuestro federalismo es, vamos a llamarlo así, la impotencia del Senado Nacional para promover los intereses de las provincias. Esto lo vamos a ver con claridad en la segunda parte de la materia, pero ustedes ya deben saber, ya saben seguramente, que en el Senado aparecen la representación de las entidades autonómicas. ¿Quiénes son los senadores? Los que representan a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En número de 3 por cada una de esas entidades autonómicas. O sea, ¿qué es el Senado? El Senado es la representación, ¿sí?, institucional de las entidades autonómicas, de las provincias, fundamentalmente. ¿Y yo qué les dije? Que las provincias pobres eran eran mayoría, ¿sí? Si ustedes observan el cuadro o los 4 grupos de provincias que les indiqué, van a ver que en el tercer grupo de provincias hay más provincias que en cualquier otro grupo, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que podrían, ¿sí?, esas provincias que son pobres, podrían, a través del Senado, bueno, promovido sus intereses. ¿Está? En nada más y nada menos que en una de las 2 cámaras del Congreso. Y esto no ha sucedido. No ha sido así. ¿Sí? Con lo cual, indudablemente, lo que hay para decir aquí, porque esto es histórico ya también, ¿sí? Lo que hay para decir aquí es que los representantes de esas provincias, o sea, los senadores que representaron a esas provincias históricamente, no han defendido, ¿sí?, ¿sí?, los intereses de sus provincias, de las provincias a las que representaron, históricamente. Y entonces, lo que observamos es que muchas de esas provincias, donde no hay desarrollo industrial, donde, claro, digamos, sembrar soja no es para cualquier provincia, ¿sí? Sembrar soja en Santiago del Estero no se puede, está clara la idea. No se puede sembrar soja en La Rioja, ¿sí? No se puede sembrar trigo en Catamarca. Bueno, para esas provincias, lo que ha crecido de una manera exponencial es ¿qué tipo de empleo? A ver si se dan cuenta. ¿Cuál? ¿Cuál es el empleo que, digamos, sobreabunda en esas provincias pobres? ¿Qué les parece? Si no hay industria, si no hay empresas. ¿El empleo público? Exactamente. El empleo público. Y esto es un problema, ¿sí? Esto es un problema porque genera prácticas clientelistas, ¿sí?, o clientelares, lo que es lo mismo. Clientelistas o clientelares. Donde la ciudadanía se resiente, ¿sí?
La ciudadanía se reside. O sea, para ser ciudadano yo tengo que tener libertad. Libertad para poder decidir, elegir. Libertad para poder, digamos, optar por lo que creo que es, digamos, la mejor elección. Y lo que se observa en muchas de esas provincias es que cada vez que se pone en juego, se pone en juego, digamos, el cargo que sea, ya sea el de gobernador o el de los legisladores, etc., en 8 de cada 10 turnos electorales, el partido oficialista obtiene el triunfo. Y acá reitero, tiene mucho que ver esto, de las prácticas clientelares, ¿sí? O clientelistas. Y entonces, todo esto que acabo de decir, yo lo vinculo a por qué los senadores, después en el Senado Nacional, no procuran o no promueven los intereses de sus provincias. Digo, ¿están interesados en modificar esta lógica? ¿Sí? Si se modificara esta lógica, seguramente en sus provincias se desarrollarían otros recursos, se levantarían otras empresas, aparecerían otras actividades industriales. Y seguramente entonces, ¿sí?, los ciudadanos de esas provincias accederían a empleos privados, no solamente públicos, ¿sí? A empleos privados. Bueno, probablemente esas dinastías, en algunos casos son dinastías, piensen en la familia que gobierna San Luis, por ejemplo, hace 50 años. Es el hermano, después es el tío, después es el primo, después es el hijo. Hay poca diferencia con las monarquías hereditarias del siglo XVIII. Muy poca diferencia. ¿Sí? Esto, de alguna manera, nos obliga a reflexionar. ¿Sí? A todos, naturalmente. Porque explica en buena medida el atraso o la postración de esas provincias. ¿Sí? Que tienen un desarrollo relativo rezagado respecto de las primeras 4, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, ¿sí? Que son provincias ricas, fundamentalmente porque lo que produce la Argentina está básicamente radicado, está situado en esas 4 provincias. ¿Entienden el punto? Tiene que ver con la llanura, básicamente, pampeana, y algunas actividades industriales muy importantes, como por ejemplo la vitivinícola en el caso de Mendoza y alguna más. ¿Sí? Pero esto es importante. Esto es importante. Y en Argentina, otra cuestión que también, digamos, conspira contra el desarrollo federal es que las tarifas de los servicios públicos son uniformes en todo el territorio nacional. O sea, cuando digo que son uniformes en todo el territorio nacional, lo que estoy diciendo es que pagamos lo mismo si vivimos en La Quiaca, o en Jujuy, que si vivimos en Río Grande, en Tierra del Fuego, o si vivimos en General Roca, Río Negro. Es exactamente lo mismo. Pero claro, los servicios en cada una de esas localidades son diferentes. Entonces, esto lo que hace, lo que pasa en la Argentina, es que, digamos, funciona como un embudo esto, ¿sí? Un embudo que termina en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, o Santa Fe, reitero, Córdoba o Mendoza, los servicios públicos, cuando digo servicios públicos son educación, escuelas, salud, hospitales, etc., ¿sí? Son mejores, ¿entienden? ¿Sí? Están más extendidos. Hay más posibilidades. Y entonces eso hace que se estimulen las migraciones internas, reitero, con dirección al primer grupo de provincias. Mientras esto no se modifique,
Mientras no se modifique, cuando estoy diciendo que no se modifique, mientras no se modifique el patrón productivo, es decir, ¿qué produce la Argentina? Que sea mucho más versátil, mucho más diversificado, ¿sí? Que se exploten recursos naturales que tenemos de manera sobreabundante, porque no es que no los tenemos, ¿sí? Seguramente, al jujeño no le va a gustar migrar a Buenos Aires o a Córdoba. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Sino que va a preferir vivir en su provincia. A nadie le gusta migrar. Exiliarse o migrar es algo doloroso, créanme. No es algo simpático. De hecho, ustedes saben que muchos de sus pares, muchos jóvenes, cuando dicen, yo cuando pueda me voy del país, ¿por qué lo dicen? ¿Porque este es un país feo? No, no es un país feo. Lo dicen fundamentalmente porque sienten que no cuentan con oportunidades. ¿Es así o no? Pregunto. Sí, es así. O sea, con oportunidades nadie se querría ir. ¿Está claro? Nadie se querría ir. ¿Sí? Doctor, Sí, escucho. yo tengo una pregunta. En el tema Sí. anterior del trabajo público y del trabajo privado, ¿estamos hablando de las provincias de bajo desarrollo y de baja densidad o no? Estamos hablando fundamentalmente de las de bajo desarrollo económico. En las de baja densidad demográfica hay otro problema, el factor climático es clave, porque fíjate que son básicamente las de la Patagonia. Y bueno, eso ya es todo un condicionante, o sea, genera todo un condicionamiento para migrar allí. ¿Sí? Además, la vida es muy cara en esas provincias. Hay que tener garantizado un empleo. No se puede de otra manera no se puede sobrevivir cartoneando en Tierra del Fuego, para que se entienda. ¿Sí? Es imposible. O vivir en situación de calle, en Santa Cruz. ¿Sí? Te morís de frío. Morís a expensas del frío. Entonces ahí hay otros problemas. No, me refería básicamente a las de bajo desarrollo económico, que son las del norte, ¿no? Las provincias del norte, básicamente. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, me gusta compartir estas reflexiones con ustedes, porque esto, si no, parece que, digamos, solamente ustedes hacen un estudio, digamos, ¿cómo se dice? Normativo, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, van por ahí por el mundo, diciendo que la Argentina es un Estado federal. Sí, es un Estado federal, ¿está? Desde el punto de vista jurídico, pero no alcanza. ¿Entienden lo que digo? Para ser un verdadero Estado federal, las partes que lo integran tienen que ser más o menos homogéneas, ¿sí? No tiene que haber tanta distancia entre unas y otras. Porque si no, la autonomía, reitero, que es digamos, la razón de ser de cualquier Estado federal, no solamente es que se resiente, sino que en algunos casos directamente desaparece. Profe, sí, te escucho. ¿y las provincias aprovechan los recursos que tienen? Las provincias aprovechan los recursos que tienen. Hay una complicidad, sin duda, por eso dije, hay una complicidad de las clases dirigentes de esas provincias, ¿sí? Histórica a esta altura, para que no han sido capaces de atraer inversiones, ¿no? Por ejemplo, para poder extraer esos recursos, para poder explotar esos recursos. Estoy de acuerdo con vos, Fernán. Por eso yo puse un poco la responsabilidad en la clase dirigente de esas provincias, ¿sí? Histórica, familias históricas, que se han repetido a lo largo de décadas, apellidos que se han repetido a lo largo de décadas, ¿sí? En muchas de esas provincias. Entonces, sí, claro, y sin duda es que hay una responsabilidad de la política, o de la dirigencia política. No hay ninguna duda de eso. Bueno, ¿alguna pregunta más respecto a esto? Seguimos avanzando. Entonces, volviendo a la cuestión del Estado federal, Lara, ¿qué quieres preguntarme? ¿Podés activar el micrófono? Si no, alguien que traduzca lo que me dice, lo que Sí, está profe, acá preguntando. estoy. Buen día.
Quería Bueno. saber si para el examen teníamos 1 hora para realizarlo o como No, no, o 1 hora y media. 1 hora y media. Bien, Perfecto. le agarró la angustia a Lara. La angustia Los no es porque el nervios. país, está desequilibrado demográficamente, ni porque no explota sus recursos naturales, sino porque el tiempo por ahí no va a ser escaso para poder escribir. No, no, vas a tener 1 hora y media. Perfecto, 4 gracias. preguntas, así que si no se van por las ramas, no tienen problema. El problema es cuando empiezan a escribir cualquier cosa, ahí se complica. Bueno, otro tema, un tema que es muy importante dentro de este capítulo del federalismo, que es la intervención federal. Lo que primero voy a hacer va a ser darles una definición que quiero que conozcan y después la voy a analizar. ¿Qué es la intervención federal? Siguiendo a Quiroga Lavie, ¿sí? Yo sigo aquí a Quiroga Lavie. La intervención federal, digo, es un acto ejecutivo del gobierno federal. Si alguno se queda, le queda algo del tintero, yo después lo repito. Reitero, es un acto ejecutivo del gobierno federal de carácter no sancionatorio. Acto ejecutivo del gobierno federal de carácter no sancionatorio, por el cual se remueven o sostienen, a las autoridades provinciales en sus cargos en caso de encontrarse subvertida la forma republicana de gobierno, invasión exterior, sedición se escribe con S primero y con C luego, sedición, se los cuento para que después escriban bien en el examen, ¿sí? O invasión de otra provincia. Esa es la definición. A partir de ahora, la empezamos a analizar, párrafo por párrafo. Lo que primero dije fue que la intervención federal es un acto ejecutivo del gobierno federal. ¿Sí? Primer párrafo. ¿Qué significa esto? Significa que la norma que habilita la intervención federal en nuestra Constitución, que es el artículo 6º, ¿sí?, de la misma, es una norma operativa. El artículo 6 es una norma operativa. ¿Qué significa que una norma sea operativa? Que su sola inclusión en el texto constitucional, ¿sí?, habilita a su destinatario a exigir su cumplimiento. Reitero, una norma es operativa cuando su sola inclusión en el texto constitucional habilita a su destinatario a exigir su cumplimiento. Se los traduzco. Esto significa que cuando el gobierno federal interviene una provincia, le alcanza con invocar para hacerlo, el artículo 6 de la Constitución Nacional. ¿Entiendan? No hace falta ninguna norma más, ninguna otra norma que reglamente la del artículo 6. ¿Está claro? Con esa sola norma, el gobierno federal puede decir,
intervengo la provincia de Santa Fe, por ejemplo. ¿Sí? Eso significa que sí un acto ejecutivo del gobierno federal. Para que les quede más claro, si hay normas operativas en la Constitución, es porque también hay normas no operativas. Es decir, normas cuya sola inclusión en el texto no alcanza, ¿entienden? Sino que hace falta que el Congreso Nacional dicte la ley reglamentaria respectiva, para que sí entre en vigencia esa norma. Por ejemplo, cuando el 14 bis le otorga a los trabajadores participación en las ganancias de las empresas. ¿Entienden? Esa es una norma no operativa. O sea, no alcanza con el 14 bis. Yo no puedo ir como abogado al Tribunal de Trabajo y decirle, yo quiero que le paguen a Fernán, ¿sí? Que le den a Fernán la participación en las ganancias de la empresa en la que trabajaba. No puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque no es una norma operativa, ¿entienden? ¿Sí? Hace falta que el Congreso sancione una ley que la ponga en vigencia a esa cláusula. ¿Se comprende ahora? Bueno, la del artículo 6 es operativa, o sea que alcanza con la sola inclusión del artículo 6 en la Constitución, para que el gobierno federal intervenga, si así lo cree necesario. ¿Está bien? Luego dice, de carácter no sancionatorio, la definición. De carácter no sancionatorio. Esto significa que la intervención federal no tiene por objeto sancionar a nadie, sino por el contrario, el objetivo de la intervención federal debe ser restaurar la normalidad institucional de la provincia intervenida. O sea, no sancionar a nadie, reitero, sino restaurar la normalidad institucional de la provincia intervenida. El próximo fragmento o párrafo de la definición nos remite a las clases de intervención federal. Existen 3 clases de intervención federal. La intervención federal renovadora, la intervención federal conservadora y la intervención federal preventiva. ¿Cuándo estamos en presencia de la intervención federal renovadora, la primera? Cuando en la provincia se ha subvertido la forma republicana de gobierno, ¿sí? O sea, con la primera causal, ¿sí? De las que les mencioné en la definición. Si se subvierte la forma republicana de gobierno en una provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabe, entonces, que el gobierno federal eche mano a la intervención federal que se denomina renovadora. ¿Por qué renovadora? Porque el objeto de esa intervención es remover a las autoridades provinciales que han facilitado la subversión de la forma republicana de gobierno. ¿Y cuándo se subvierte la forma republicana de gobierno? Bueno, se subvierte la forma republicana de gobierno, esto ya lo saben ustedes, porque lo estudiaron seguramente con el doctor Blasic, ¿sí? Cuando, ¿sí? En la provincia intervenida, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervenida, ¿sí?
no están vigentes los requisitos de la República como forma de gobierno. Ustedes saben que la República como forma de gobierno tiene ciertas exigencias. A ver, alguno que me dé alguno de los requisitos de la República, alguno que se acuerde. División de poderes. La división de Soberanía poderes, muy popular. bien. A ver, vamos a repasarlos. División de poderes, ¿qué otro? Soberanía popular, Soberanía popular, 2. Otro. periodicidad de las funciones, Igualdad ante la ley. Periodicidad en los cargos de gobierno. ¿Qué más? eh, Igualdad ante que la ley, sean, chatearon ahí. Muy bien. Más de un Que sea- partido político. que sean responsables los funcionarios de sus actos, Responsabilidad de funcionarios públicos. Y falta uno, que es muy importante. que se publiquen los actos. Correcto, Martina. Publicidad de los actos de gobierno. Es decir, ustedes saben cuáles son, entonces, las exigencias de la forma republicana de gobierno. Pues bien, si en la provincia de que se trate se violan, se vulneran alguna de estas garantías de la República, pues entonces el gobierno federal puede proceder a intervenirla. ¿Sí? Eso significa que esté subvertida la forma republicana de gobierno. Por ejemplo, si en la provincia X no se respeta la independencia del Poder Judicial de la provincia. En ese caso, se estaría vulnerando, como dijo Fernán, el principio de la división de poderes. El principio de la división de poderes. En ese caso, ¿no? En ese caso particular. O si en la provincia de que se trate, digamos, se impide a la ciudadanía expedirse electoralmente. Bueno, esto va, significa que estaría vulnerando el principio de la soberanía popular, que es otra de las exigencias de la República. También ahí cabría esta intervención renovadora. Reitero, que tiene por objeto remover a las autoridades provinciales que hayan facilitado la subversión de la forma republicana de gobierno. Este tipo de intervención, la renovadora, ¿sí?, la decreta el gobierno federal por sí solo. Es una atribución del gobierno federal. La decreta por sí solo. O sea que es una facultad, en principio, discrecional, ¿sí?, del gobierno federal. Profe, ¿puede ser que Irigoyen hizo una intervención federal? Sí. O varias. Hubo un montón de intervenciones federales durante el gobierno de Irigoyen, ¿sí? Era moneda corriente el Instituto de Intervención Federal hasta 1983. Felizmente, una de las cosas que se normalizaron con la última restauración democrática en 1983 fue la de no echar mano a las intervenciones federales a las que se echaba mano del gobierno nacional para normalmente, ¿sí?, controlar o regimentar a provincias que normalmente su gobernador no pertenecía al partido político al que pertenecía el presidente. ¿Está? Esto felizmente ya no se hace. Ya no se hace. Esto también fue otra de las causas que en el pasado conspiraron contra nuestro federalismo, ¿no?, contra nuestro Estado federal. Bueno, segunda clase de intervención, la intervención federal conservadora. La intervención federal conservadora tiene que ver con las otras tres causas a las que referí en la definición. Es decir, que la conservadora se da en caso de invasión exterior, ¿no es cierto?, sedición o invasión de otra provincia. Las otras tres causas que pueden motivar una intervención federal. Si se trata de un caso de invasión exterior,
La intervención federal la decreta por sí solo el gobierno federal, el gobierno nacional. A ver si alguno se da cuenta, ¿por qué sería así? ¿Para la rapidez? No. Si es un caso de invasión exterior, el conflicto, ¿sí? ¿A quiénes vincula? Correcto, Lisandro. Es un conflicto entre estados nacionales. ¿Entienden el punto? ¿Sí? Es un caso de guerra. Si se produce una invasión exterior, estamos en un caso de guerra. Y la guerra, ¿sí? Y la guerra es un instituto del derecho internacional, ¿sí? Del derecho internacional. Por lo tanto, solamente lo ventilan los estados soberanos, los estados nacionales. Por eso es que el gobierno federal, en caso de invasión exterior, ¿sí? Decreta la intervención a la provincia invadida, digamos, por sí solo. En cambio, si se trata de una sedición o de la invasión de otra provincia, la intervención federal solamente se puede decretar a pedido de la provincia interesada. A pedido de la provincia interesada. ¿Qué es la sedición? Primero S y luego C, reitero. ¿Qué es la sedición? ¿Alguno sabe qué es una sedición? ¿Qué sería una sedición? No. ¿No es separarse? Puede O ser sea que un levantamiento de un grupo de personas. Un levantamiento, ¿sí? Pero no cualquier levantamiento, sino un levantamiento, ¿sí? Contra el gobierno. Ciudadano, que ponga en jaque, que ponga en vilo, que amenace, ¿qué cosa? El normal funcionamiento de las instituciones de la provincia. ¿De qué se trata? ¿Está claro? O sea, que amenace las instituciones provinciales. Esto es importante porque usted sabe que muchas veces hay manifestaciones populares, ¿sí o no? Casi que le diría que todos los días hay manifestaciones populares. Hay protestas, movilizaciones. Eso no constituyen sediciones. Claro, eso no es ¿Entienden sedición. lo que digo? ¿Eh? Que eso no es sedición. Eso no es sedición. Eso no es sedición. Eso es el derecho, ¿sí? De manifestarse públicamente y de peticionar a las autoridades, que es un derecho que está previsto en el artículo 14 de la Constitución. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Eso no sería sedición. Cuidado, porque si no, el gobierno federal podría intervenir en una provincia, ¿sí? Cuando se le ocurra. Es decir, confundiendo movilizaciones populares legítimas con sediciones, que tienen otro objetivo, reitero, la de, en todo caso, destituir o derrocar a las instituciones provinciales. Profe, le hago una pregunta. Sí. En la sedición no tiene que estar vinculada sí o sí con actos violentos, ¿no? Bueno, digamos, no necesariamente, pero digamos, es bastante común que sí los incluya, digamos, que se utilice la violencia, porque te estoy diciendo que el objetivo de la sedición es, destituir o derrocar a las instituciones provinciales. Y eso normalmente no se hace, digamos, repartiendo flores, ¿se entiende, no? Sino que digamos, incluye el uso de la fuerza, el uso de la violencia. Me acuerdo cuando le incendiaron la casa al gobernador de Santiago del Estero, ¿sí? Hartos ya de estar hartos, ¿sí? Los santiagueños.
A propósito de si es violento o no es violento. Bueno, ahí te contesté, ¿no? Te di un ejemplo acerca de que, bueno, cuando sucede algo de esta magnitud, normalmente, sí, incluye la violencia, el uso de la violencia. De nada, Bernabé. Bueno, y finalmente tenemos la intervención federal preventiva, que se da en los mismos casos que la intervención federal renovadora, o sea, invasión exterior, ¿sí? Sedición o invasión de otra provincia. Pero, a diferencia de la conservadora, estos tres sucesos, episodios, no han sucedido todavía. Es inminente que sucedan, pero no han sucedido. ¿Entienden? Por eso preventiva. Y como es preventiva, en todos los casos solamente puede ser decretada la intervención federal a pedido de la provincia interesada. Bueno, algo que no les dije, pero que cae de maduro, ¿no? En la intervención federal conservadora, en la segunda, se llama así porque el objetivo ¿cuál es? Sostener, acá no remover, sino sostener a las autoridades provinciales que se ven amenazadas por la invasión exterior, la sedición o la invasión de otra provincia. Por eso conservadora. Muy bien. ¿Cuál es el órgano encargado, ¿sí?, legitimado constitucionalmente para decretar la intervención federal a una provincia o a la ciudad autónoma de Buenos Aires? El Congreso Nacional. Muy bien, Santiago, el Congreso. El Congreso Nacional. Hasta 1994, la Constitución nada decía al respecto. Nada decía, o sea que no decía expresamente cuál era el órgano legitimado para decretar una intervención federal. La doctrina, de manera casi unánime, consideraba que el órgano legitimado era el poder legislativo, o sea, el Congreso. Y así lo consideraba porque el Congreso, de los tres órganos del poder, eso después lo vamos a ver en detalle, en la segunda parte de la materia, de los tres órganos del poder, es el único que cuenta con facultades implícitas, atribuciones o facultades implícitas. ¿Qué significa que sean implícitas? Que además de las expresas, las que tienen expresamente concedidas o conferidas, cada órgano, el Congreso tiene facultades implícitas. Esto surge de la cláusula del artículo 75, inciso 32. Hasta 1994 era el 67, inciso 28. Pese a la postura de la doctrina, ¿sí?, reitero, casi unánime, en el pasado, es decir, antes de 1994, en muchas ocasiones, la intervención federal la decretó el Poder Ejecutivo Nacional.
Por eso, una de las reformas que yo más celebro es esta. Una de las reformas que más celebro de 1994 es esta. Porque a partir de 1994 se dijo y dice ahora la Constitución, artículo 75, inciso 31, que el legitimado, el único legitimado para decretar una intervención federal es el Congreso. Solamente puede decretar esa intervención federal el Poder Ejecutivo actualmente. ¿En qué circunstancias? A ver si se dan cuenta. ¿Cuándo? ¿En la renovadora? ¿No? ¿Circunstancia de qué, profe? Correcto. ¿En qué circunstancias podría el Poder Ejecutivo decretar intervención federal? Ya contestaron en el chat sus compañeros, compañeras muy bien. Cuando el Congreso está en receso, porque el Congreso no sesiona los 12 meses del año, ¿entienden? Entonces, como no sesiona los 12 meses del año, bueno, si está en receso, naturalmente, el presidente puede, hay una urgencia, ¿sí? Hay un estado de necesidad para que así sea. Pero fíjense, cláusula del artículo 99, inciso 20, el presidente puede decretar la intervención federal, si está en receso del Congreso, pero tiene que hacer algo. Tiene que inmediatamente, ¿qué cosa tiene que hacer? Inmediatamente. ¿Qué les parece? Convocar al Congreso. Convocar al Congreso para que se expida acerca de si la intervención que decretó el presidente es o no legítima. ¿Está claro? O sea que lo tiene que convocar a lo que se denominan sesiones extraordinarias. ¿Está claro? Muy bien. ¿Quién designa al interventor federal? El presidente. El presidente designa al interventor federal y así como lo designa, lo puede remover. Lo puede reemplazar. Y técnicamente, el interventor federal es un representante directo del Poder Ejecutivo Nacional. La intervención federal puede ser total o parcial. ¿Cuánto es total? Cuando se intervienen los 3 órganos del poder de la provincia. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cambio es parcial si solo se interviene uno de los órganos del poder o 2 de ellos. Si se interviene el poder ejecutivo local, o sea, de la provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cesa en sus funciones el gobernador, si es una provincia, o el jefe de gobierno, si es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así se llama el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, se llama jefe de gobierno, tiene otra denominación. Y es reemplazado, o son reemplazados, por el interventor federal. O sea, quien asume el poder ejecutivo de la provincia intervenida es el interventor federal. Si la intervenida es la legislatura de la provincia, o sea, el poder legislativo, en el caso de las provincias se llaman legislaturas, no se llaman congresos, ¿sí? Se llaman legislaturas. Si se interviene entonces la legislatura de la provincia, la legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se disuelven las legislaturas intervenidas y el interventor federal puede dictar decretos leyes. O sea, dicta normas que se llaman decretos leyes. Finalmente, si el intervenido es el Poder Judicial, la facultad del interventor federal radica en que puede destituir jueces y nombrar nuevos jueces en su reemplazo. Es decir, que lo que pierden los jueces es una garantía que tienen constitucional, normalmente, en todo el país, que es la garantía de la inamovilidad. ¿Entienden? ¿Sí? Pierden esa garantía, la de la inamovilidad, la de la estabilidad. ¿Sí? El interventor federal, cuando actúa, en su actuación, debe actuar conforme a la Constitución de la provincia intervenida y a la ley del Congreso, que decretó la intervención, porque de esa ley surgen cuáles son las facultades del interventor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el interventor? ¿Cuál es el cometido del interventor? Todo eso surge de la ley. Sí, claro. Decía que las atribuciones del interventor federal surgen de la Constitución de la provincia intervenida o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además de la ley del Congreso, o si está en receso el Congreso, del decreto del presidente, que dispuso la intervención, porque en esa ley o ese decreto, ahí aparecen cuáles son, ¿sí? ¿Cuál es el cometido del interventor? Es decir, cuál es el objetivo de la intervención federal. Ahí están las atribuciones, en definitiva, con las que va a contar ese interventor. El interventor federal puede incurrir en un caso de responsabilidad, civil o penal. Civil o penal. Por ejemplo, si malversara los fondos públicos de la provincia. El interventor malversa los fondos públicos de la provincia. Está incurriendo en responsabilidad penal. ¿Cuál va a ser la justicia competente? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la justicia competente para juzgar al interventor federal? ¿La Corte Suprema? No. ¿Qué justicia? ¿Si la federal o la justicia de la provincia intervenida? La provincia intervenida. ¿Alguno dice otra cosa? Bueno, depende si ese caso de responsabilidad, ¿sí?, lo comete en el ejercicio de sus funciones o al margen del ejercicio de sus funciones. Si el interventor federal comete un delito, ¿sí?, ejerciendo su función de interventor, el caso que les dije, malversa fondos públicos de la provincia, ahí está cometiendo un delito en el ejercicio de sus funciones, ¿sí?, de interventor. La justicia competente es la justicia federal, porque es un funcionario federal y ha cometido
un delito en el ejercicio de sus funciones, ¿entienden? Entonces, justicia federal es la competente. Ahora, si el delito lo comete al margen del ejercicio de sus funciones, la justicia competente es la justicia de la provincia intervenida, los tribunales de la provincia intervenida. Por ejemplo, si se pelea en un bar, ¿está? Si se pelea en un bar, ¿eso qué tiene que ver con el ejercicio de sus funciones? No tiene nada que ver, ¿está claro? ¿Sí? Golpea a otra persona, le causa lesiones, es un delito. ¿Quién lo va a juzgar? Lo va a juzgar un juzgado, un tribunal de la provincia intervenida. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bueno, como hago siempre, le voy a desear mucha suerte para el examen del jueves o para los que vayan directamente al recuperatorio también, ¿sí? Nos vemos entonces el jueves a las 8 de la mañana en el aula magna. Profe, Que tengan buen fin de semana y estudien, por favor. Estudien, lean mucho. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias, Lisandro. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Si todo está entendido, entonces, bueno, ya yo no tengo una podemos pregunta. retirar. Sí, escucho. De sus bolillas que eran las 6 y las 7, ¿solo Sí. entran los temas que dio o entran toda la bolilla entera? Solo los temas que di, más lo que aparece en el campus. Ok, bien, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, Salvador, gracias también por tus palabras. Chao, gracias. Mucha suerte. Chau, chau. Chau. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. El capítulo 3 del tomo de Jiménez, del tomo 1, no aparece en el plan de estudios. ¿No va a ser evaluado o sí? El capítulo 3. Sí, si quiere le digo el título. Capítulo 3. Ya le digo el título. Elementos esenciales de una teoría constitucional. Entiendo que no. Si no aparece, porque evidentemente no lo va a evaluar. Esa pregunta la va a enviar él, porque son temas de la unidad número 1. Bueno, esos temas los desarrolló él. Si él no lo desarrolló en los encuentros que tuvieron los jueves a la noche, seguramente no va a ser evaluado. Bien. Sí, Santiago, ¿qué me preguntás? Desmuteate. Buenos días, profe, para sacar la cámara también. ¿Cómo le va? Todo en orden. Le quería hacer la consulta de si usted hacía el parcial solamente de acuerdo a las bolillas que le correspondieron, o sea que las preguntas de las otras bolillas las haga la SIC o el titular, o usted hacía el examen en su conjunto. No. Yo les voy a tomar el examen, pero hay preguntas del doctor Blasic, hay preguntas de los temas que desarrolló el doctor Jiménez, y hay preguntas de los temas que desarrollé yo. ¿Sí? Genial. Buenísimo. Así que, o sea que el temario son las primeras 8 unidades, para que no haya sorpresas. En el caso de las bolillas que yo desarrollé, bueno, son los temas que yo desarrollé los días viernes, más lo que pueda aparecer en el campus. Respecto de Blasic y Jiménez, bueno, lo que se haya indicado ellos. Profe, muchísimas gracias. Bueno. Profe, yo una última consulta rápida y lo dejo. Sí. No está 100% relacionado con la materia, pero quería saber sobre las candidaturas independientes, si la Constitución las permite o las prohíbe. No, las prohíbe. Las No prohíbe. las prohíbe. En realidad, claro, porque en realidad lo que las prohíbe, ahí donde tenés que ir es a la ley orgánica de los partidos políticos. Después lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Porque, digamos, te obliga, yo, digamos, me hubiera encantado ser candidato alguna vez a algún cargo electivo, pero no podés ser candidato sin que te promueva algún partido político oficialmente reconocido. ¿Entendés? Claro. Sí, entonces, candidaturas independientes no hay.
Si a eso te referís con lo de candidaturas independientes, ¿no? Sí. Yo quería saber, sabía que no había, pero quería saber si se podía. No, no se puede. Bien, muchas gracias. Bueno, profe, muchas Bueno, que gracias. tengan buen fin de semana, a estudiar. Nos vemos en Córdoba. Chau, chau.